capítulo 10. Estamos en la serie de las razones del trato adverso de Dios para con nosotros. O sea, ¿por qué Dios en su providencia permite providencias aflictivas, permite problemas y dificultades en nuestras vidas? Voy a ir un poquito más al paso por el hermano que está traduciendo allá al grupo. Job capítulo 10, verso 1 y 2. ¿Cuáles son las razones que Dios nos aflige o permite que vengan aflicciones a nuestras vidas? Hemos tenido 2 mensajes acerca de eso y ahora va a venir el tercero de la razón, una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por diversas pruebas. Job capítulo 10, verso 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Oremos. Oh Padre Celestial, tú nos has examinado y conocido. Entiendes desde lejos nuestros pensamientos. No está la palabra en la boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Qué podemos esconder de ti? Tú examinas la mente y el corazón. Y sabes lo que nos aflige. Sabes lo que nos duele. Ayúdanos a verte en medio de nuestros problemas. Ayúdanos a verte en medio de las cosas que nos afligen. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que estas pruebas aumenten nuestra fe. Que estas pruebas aumenten nuestro gozo, nuestro amor por ti y las otras gracias que necesitan ser desarrolladas. Oh Padre, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cierto día, en una región de Asia, un hombre pobre vivía en una choza cerca de un río. Ese hombre vivía con su familia sin tener casi nada con qué vivir. La pobreza se fue agudizando, aumentando hasta el punto de pensar deshacerse de todo, incluyendo la casa, para poder sobrevivir. Traten de imaginarse esa escena. Ese hombre está en esa choza, casi cayéndose, al lado de un río, buscando la manera de sobrevivir. Para agravarse la situación, las condiciones climatológicas empeoraron. Una serie de lluvias y tormentas eléctricas azotaron la zona, haciendo que la familia apenas pudiera arrinconarse en la choza, tapando agujeros y buscando un lugar menos mojado donde descansar. Para colmo, el río empezó a crecer. Con rapidez tuvieron que buscar un refugio donde guarecerse hasta que pasara la tormenta. Con dolor y con horror, vieron cuando el río avanzó como una muralla y desbordándose, arrasó con el único lugar de sustento por el cual vivir y con todas sus posesiones que fueron arrastradas por el caudal. Trata de imaginarse esa escena. Toda esa familia viendo toda su choza, el único cosa que tenían para poder sobrevivir,
yéndose por el río. Al pasar la tormenta y el río volver a su cauce, fueron al lugar donde estaba ubicada su choza. No quedaba nada. Con lágrimas en los ojos trataron de buscar algo entre los escombros, entre los pocos escombros y palos que quedaron en el lugar. De repente, en medio de los escombros, resplandeció algo que llamó su atención. ¿Qué será? Limpiándose las lágrimas de entre los ojos, el hombre y su familia se acercaron al brillo que despedía. ¿Acaso será? Efectivamente, era una veta, era una mina de oro que estaba debajo de su casa y ellos no lo sabían. Su vida cambió desde ese mismo instante. La tragedia que le sobrevino fue la que lo hizo rico. Así es la vida de todo cristiano. Es una promesa segura, como dice Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y de las cosas malas, de las adversidades que nos ocurren, de los problemas que nos pasan, siempre podemos tener la mano de un Padre Celestial que está buscando algo para nuestras vidas y produciendo algo para nuestras vidas. Hemos llegado a una serie acerca de algunas razones del trato de Dios adverso para con nosotros, basado en Job capítulo 10. Basado en Job capítulo 10 versos 1 y 2. Y aquí en esta sección Job se aflige y bota con amargura de lo que le pasó. Y eso le pasó a Job en un solo día. Dice la palabra que él perdió todo, incluyendo sus hijos. Todas sus posesiones desaparecieron. ¿Has visto tú alguna tragedia tan grande? Y días después, dice Job capítulo 2, que la enfermedad que le puso en la piel, que le aquejó, fue tan grande que dice la palabra en Job 2, versículo 8, que de la sarna, que de la llaga que le salía, de la dermatitis que le cubrió todo un pedazo, todo su cuerpo, tuvo que tomar un pedazo de un jarro para rascarse en medio de la ceniza. Y tan horrible fue lo que le pasó a Job, que 3 de sus amigos, dice el versículo 12 del capítulo 2, 3 de sus amigos vinieron a consolarle, pero al verle de lejos no lo reconocieron y lloraron a gritos y se sentaron a su lado. Y por 7 días y 7 noches ninguno le dijo nada, porque veían que su dolor era grande. Pobre Job, qué terrible catástrofe. Y ni siquiera tener el libro de Job para buscarlo en la Biblia y consolarse. Ni siquiera buscar algunos de los salmos, alguna palabra de Dios donde poder adelantar y poder alentarse. Y piensas que tu caso es semejante al de él. Algunas dificultades se han agolpado como olas y como ondas sobre ti. Hay cosas que te afligen, que te asombran, que te dejan perplejo en el trato y la providencia de Dios. Oh hermano, te ruego que no reacciones negativamente, ni pienses ni por un momento que Dios se ha olvidado de ti. Dice el Salmo 34, 16, que los ojos de Jehová, Salmo 34, 16, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre ti.
Los ojos de Jehová te tienen pendiente. Los ojos de Dios no te han olvidado. Los ojos de Dios te siguen paso a paso. Pero si es así, tú te preguntas, ¿por qué me aflige? ¿Por qué estás como si fuera en contra? ¿Por qué parece que Él no me oye? ¿Por qué parece que Él me deja en medio de mis problemas? Y dices como Job en Job 10:2, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? En el idioma dominicano, tú sabrás cómo le dice, te la has jalado, me tienes, es encima, no me dejas tranquilo. La primera razón que dijimos en un sermón anterior fue por causa de pecado. Como el Salmo 66:18 dice, Salmo 66:18 dice que la primera razón por la cual Dios parece contender contra nosotros es porque hemos pecado. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aunque no todas las causas son por el pecado, siempre es bueno el revisarnos, examinarnos por si hay pecado en nuestras vidas, por si hay pecado en nuestras familias, por si hay pecado en nuestra iglesia, de tal manera que nuestros sentidos, como dice 2 Corintios 11:13, se hayan ido de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como dice 2 Corintios 11:3, a veces nuestros sentidos se extravían, se nos pierde la pelota en el juego, nos olvidamos de nuestro amor por Cristo y de la sincera fidelidad hacia Él, y entonces nos ocurre en eso a nosotros, a nuestras familias, a nuestra iglesia o a nuestra nación, y nosotros tenemos que levantar la vista. Como nosotros pensamos y debemos honestamente estar conscientes de eso, el pecado en Israel, como pasó en Josué, de un miembro de la familia, afectó la familia completa e hizo que la familia entera se muriera. Lo que hacemos tiene consecuencias. Y ese es tu caso, tenemos que examinarlo primero, chequear. Oh sí, ese es mi caso. Por amor a tu alma, yo te pido que retornes a Dios. Como dice Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Oh hermano, son demasiados los casos donde cuando nosotros nos sentamos en la mesa de los pastores o en la mesa de los hermanos a preguntar una serie de cosas, encontramos cuando ponemos el cuchillo para investigar un poco más que sale pus de ese lugar. Es doloroso cuando nosotros vemos algunas veces, cuando comenzamos preguntando cómo va el devocional, cómo va el tiempo con Dios, y nosotros vamos preguntando y preguntando y preguntando y nos vamos dando cuenta cómo va. Hace tiempo que se perdió el tiempo de comunión con Dios, la búsqueda de Dios, la relación interpersonal, la relación con la esposa, la relación con el esposo, ese balazo que nos llevamos, la situación con los padres, la situación con los hijos, y tú piensas que Dios va a bendecir. Oye, pero tú eres mago. Hay que observar qué está pasando en primer lugar en nuestros corazones para después poder continuar con otros casos de las adversidades en la vida que nos ocurren. La segunda razón, que lo dimos en otro sermón pasado, por la que Dios nos aflige, es para que entrando en su disciplina, el gimnasio de Dios, participemos de su santidad.
Dios está trabajando, la segunda razón, en que entrando en una disciplina del gimnasio de Dios, desarrollemos y participemos de su santidad. Vimos en Hebreos capítulo 12 el pasaje que nos dice que cuando Dios nos aflige, no te desalientes por la disciplina de Dios, porque a Jehová, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nosotros vimos que Él quiere conformarnos a la imagen de Cristo, y por eso todo lo que no sea Cristo va a tener que ser desarrollado, ya sea en abdominales, ya sea en lagartijas, ya sea en pesas, y cada uno va trabajando en un área determinado porque Él está buscando que nos conformemos a Cristo. Dios quiere quitar de nosotros todo lo que no se parece a Cristo, el modelo a seguir, el modelo que Dios quiere conformarnos, según dice Romanos 8:29, y mucho de lo que nos ocurre, mucho de lo que nos confunde, no es más que la respuesta a nuestras oraciones. Oramos, por ejemplo, por paciencia, y nuestro Padre nos envía a aquellos que nos oprimen hasta lo último, porque la tribulación produce paciencia. Entonces Dios está contestando esas oraciones de las faltas que tú necesitas en medio de la disciplina desarrollar. Oramos por fortaleza y humildad, y algún mensajero de Satanás nos atormenta de tal manera que caemos llorosos pidiendo que Dios nos libre de aquella prueba. Y así sucesivamente, nosotros estamos en el gimnasio de Dios, en la disciplina de Dios, y Dios está trabajando en nuestras vidas. Cuando vemos las cosas negativas, tenemos que ver la mano de Dios en lo que nos está pasando, entrando en su disciplina en el gimnasio de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Confiar, mirar su mano obrando para nuestro bien y humillarnos. Y en tercer lugar, que es el mensaje de hoy, más brevemente, ¿cuál es la tercera razón por la que nos pasan cosas difíciles? Y se puede resumir: para desarrollar nuestros dones y el descubrimiento de gracias. Para desarrollar nuestros dones y el descubrimiento de gracias que dan gloria a su nombre. En el caso anterior, lo que nosotros estábamos es que Él estaba quitando cosas en nuestra vida y nos mostraba las áreas difíciles. En esta, Él está utilizando esos problemas que nos pasan para que desarrollemos, para que comencemos a caminar en las gracias, en los dones del Espíritu que deben ser desarrollados al parecernos a Cristo. Y voy a traer una ilustración que todos sabemos de los niños chiquitos cuando están comenzando a caminar. A todos nos pasa que con nuestros hijos, sobrinos o familia, tenemos que dejarlos que aprendan a caminar. ¿Cuántos se recuerdan cuando su hijito o su nietecito comenzó a caminar? Eso fue una experiencia. Dando pasitos, haciendo solito. Cuando hacían esos solitos que nosotros veíamos que estaban comenzando ya y como que se iban a caer, como que se querían caer. Y eso es una experiencia para el niño confusa, desconcertante. Nuestros niños lloran impotentes pensando que los hemos olvidado porque les hemos retirado las manos. Y nos miran como: me estás dejando solo ahora. ¿Y cómo yo me voy a hacer? No voy a poder caminar. Y nosotros le animamos: vamos, da el pasito. Yo estoy aquí. Y la manito de nosotros está casi al justo ahí mismo para poder agarrarle. A nadie se le pudo ocurrir que nosotros le estamos haciendo maldad a ningún niño. Ni jamás estaba pasando por nuestras mentes que era una mala fe o un dolor que queríamos hacerle a nuestros hijos. Pero en los ojos de ellos parecía que nos estaban diciendo eso. Oye, y me estás dejando solo ahora. Me estás dejando cuando yo quiero que tú me mantengas agarrado. Pero nosotros sabíamos que aunque ellos nos llaman, nos ruegan con sus sollozos que no los soltemos, es inútil.
con cierto dolor al ver la angustia en sus rostros, tenemos que dejarlos, que den los pasos solos, supervisados por nosotros, atentos a cada paso. Y así hace el Señor con nosotros. Leímos en la lectura de esta mañana al principio cómo Dios probó la fe de Abraham en Génesis capítulo 22. Y cómo él viene y le dice: dame tu hijo, tu único, a quien amas, y ve, sacrifícamelo en la tierra de Moriah. Y con cuánto dolor, aún pensando que Dios podía resucitarlo, Abraham iba caminando con ese hijo. Ese hijo, el único que tenía para sacrificárselo. Y cómo nosotros vemos, ¿piensas tú que el corazón de Dios también no estaba acongojado viendo a Abraham en medio de esa situación y verle el dolor que él experimentaba? Pero él sabía que cuando Isaac le preguntó: ¿de dónde vamos a buscar un cordero? Yo estoy seguro que Abraham tragó en seco. Quizás en medio de una palabra entrecortada salió: Jehová se proveerá del cordero. ¿Cómo en medio de todo ese proceso Dios no es insensible para olvidar el trabajo de nuestro amor? Dios no es insensible para olvidar las malas noches, la angustia que hay en nuestro corazón, las dificultades, las lágrimas que están saliendo por los problemas que están ocurriendo en nuestras vidas. Pero es que tenemos dones, tenemos regalos de su gracia que obligatoriamente tenemos que desarrollar. Y algunos dones, oye bien esto, algunos dones, como algunas flores, crecen en la sombra o en la oscuridad. Es decir, bajo las pruebas y las adversidades. La suegra mía, doña Santa, es experta en orquídeas y en otras plantas. Ella siempre le habla, y a veces nosotros vemos algunas plantitas que las teníamos en el lado del sol o en un lado determinado, y vemos que se están marchitando o que no están desarrollándose. Y cuando llega nuestra suegra allá: pero con razón, era que estaban bajo el sol en el balcón. Hay que coger para el otro lado donde está la sombra para darle sombra, porque no pueden coger esa cantidad de sol. Así hay algunos dones que tú tienes, así hay algunas gracias que tú tienes, que tienen que ser desarrolladas en la adversidad, en la oscuridad, en la sombra. Y Dios sabe eso. Y la única forma de hacerlo es pasando por pruebas. Así que Dios deja que tú pases por esas pruebas para que esos dones y esas gracias se desarrollen. Como dice Spurgeon, Carlos Spurgeon, comentando este pasaje: quizás, dice Spurgeon, quizás, oh alma probada, el Señor está haciendo para desarrollar tus dones. El amor es frecuentemente igual a una luciérnaga. Si no está en medio de tinieblas, presenta muy poca luz. Escucha lo que te estoy diciendo. El amor, si no está en medio de tinieblas, presenta muy poca luz. La esperanza es semejante a una estrella. No se ve ante el sol de la prosperidad, pero se revela en la noche de la adversidad. Las aflicciones constituyen a menudo el oscuro joyero en el que Dios coloca las alhajas espirituales de sus hijos con el fin de que brillen mejor. Las adversidades, dice Spurgeon, termina la cita, son ese oscuro joyero donde tienen que ponerse las joyas para que se vean y resplandezcan mejor. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una joyería. ¿Cuántos han ido a una joyería? Si se dan cuenta, la mayoría de las joyas que ellos quieren que resalten, ¿dónde es que las ponen? Con un fondo negro. Un terciopelo azul o negro. ¿Por qué le hacen eso? Porque la única forma en que se destaca o se ve mejor una joya o un diamante es en el lado oscuro. Así pasa con muchos de los dones nuestros.
tienen que ser desarrollados en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de malentendidos, en medio de cosas que queremos nosotros, que quisiéramos no pasar por ellos, pero que lamentablemente debemos pasar y Dios permite que pasemos por ello. Y como dice Spurgeon, ten cierto esto: Dios a menudo nos envía pruebas para manifestar nuestros dones. Esta semana nosotros tuvimos una escuela bíblica de verano y gloria a Dios por el ejército de hombres y mujeres que estuvieron envueltos en tan gran tarea. Pero es natural que tengamos roces, malentendidos. Pero independiente de todo, debemos ver la mano de Dios para que resaltemos los dones del Espíritu escondidos dentro de nosotros. Dones como la paciencia, dones como la longanimidad, dones como el amor sacrificial a Cristo y a los hermanos, la bondad, la benignidad, el dominio propio o la templanza. Y hay una fábula, un cuento de Schopenhauer que se llama la fábula del dilema del puercoespín. Y dice él: en un día helado, un grupo de puercoespines. ¿Sabe lo que es un puercoespín? El puercoespín es como un animalito que atrás tiene puya. En un día muy helado, un grupo de puercoespines se encontraban dentro de una madriguera. Y ustedes saben que un día frío ellos tienen que pegarse para que tengan un chin de calor. Pero resultaba que al estrecharse se clavaban mutuamente sus agudas púas. Entonces volvieron a separarse. Pero el frío penetrante los obligaba de nuevo a apretujarse. Volvían a puncharse y volvían a separarse. Volvían a puncharse y volvían a separarse. Y así una y otra vez, separándose y acercándose y volviéndose a separar, estuvieron hasta que por fin, dice Schopenhauer, encontraron una distancia que les permitía soportar el frío del invierno sin llegar a estar tan cerca unos de otros como para molestarse con sus púas, ni tan separados como para morirse de frío. Termina la cita. Solo el amor de Cristo y Dios Espíritu Santo nos puede unir para enfrentar un mundo insensible, frío y vacío que está afuera. Y en esto conocerán, dice Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, no en que cantan, no en que participan en una escuela bíblica de verano, no en que predican, no en que evangelizan, no en que es miembro del grupo de alabanza, sino en que se aman los unos a los otros. Según ese pasaje, Cristo nos da la oportunidad de que nos juzguen gente de afuera. Y el amor no quiere decir melcocha. Amor quiere decir hacernos bien, ayudarnos. Incluye exhortarnos y hasta reprendernos en un momento determinado. Todo eso unido. Pero Dios quiere el desarrollo de esos dones en medio de nosotros y nos permite pruebas como esas. Así que nosotros hemos visto que cuando hacemos cosas juntos se reflejan la diversidad de temperamentos y costumbres diversas. Pero ahí viene la palabra, como Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Y el perfume de la humildad, la mansedumbre, exhala una hermosa fragancia cuando es pisoteada, machacada por la canela, como la canela y el clavo dulce y otros olores. Cuando usted lo pone en el pilón y los maja, es que producen los mejores olores. Como Colosenses 3:12 dice, y la mansedumbre nosotros sabemos que es como un caballo controlado por las bridas. Vístanse como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todo, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, o el vínculo que une, se traduce ahí. Si no es con ese lubricante, no vamos a poder seguir desarrollándonos en amor. Así pues, descubrimos que necesitamos desarrollar algunos dones, y por último, en medio de ese lugar, necesitamos descubrir dones que no teníamos. Descubrir dones que no teníamos. Oye, yo no pensaba que iba a aguantar tanto. O yo no pensaba que iba a poder amar tanto a ese hermano. O yo no sabía que en mí existía la habilidad y el servicio, el don del servicio, como yo pude desarrollarlo en esta escuela bíblica de verano. Entramos en una mayor comunión con Dios. Porque dice el Salmo 11:5 que Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y ahora, tanto nosotros sabemos que cuando dice así, no es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón. Él le dice a Abraham, ahora sé yo lo que hay en tu corazón, porque temes a Dios. Pero nosotros no podemos pensar ni por un momento que Dios no sabía lo que de verdad había en el corazón de Job. Job pudo decir que de oídas, en Job 42, 1 al 6, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entré en una relación más diferente, te pude ver de una manera. Cada uno, escucha bien, cada uno de los atributos de Dios tienen que ser una realidad de experiencia diaria con Él. Tú sabes que Él es bueno, pero se tiene que ver cuando Él es bueno, cuando te falta el gas y cuando te falta para la comida. Tienes que verlo ahí. Y hasta que no lo ves hasta ahí, en ese lugar, esa lección de los dones desarrollados no ha sido experimentada. Algunos dones nunca, dice Spurgeon, se descubrirán en ti si no es por las pruebas. ¿Cómo puedes saber que tienes fe si esa fe no es ejercitada? Dios no envía pruebas para que nos demos cuenta. Dios nos envía pruebas para que nos demos cuenta de la excelencia de los mismos y también de nuestras debilidades. También de nuestras debilidades. Dios quiere hacernos ver que nosotros pensamos que éramos tan humildes y de repente nos pasa una cosa y sale la ira o sale la dificultad y nos damos cuenta que no éramos tan humildes como nosotros pensábamos que éramos. Vayan conmigo en este pasaje, le va a gustar, Segunda de Crónicas 32, 31. Estamos viendo cómo Dios muestra habilidades, dones, pero también debilidades nuestras a través de las adversidades. Y Dios tiene ese propósito. Segunda de Crónicas 32, 31. Estamos casi finalizando, aunque usted no lo crea, de Ripley. 32, 31. Mira el caso de Ezequías. Ezequías, van unos príncipes mensajeros de Babilonia a verle todo lo que, cómo estaba de salud. A ver cómo estaba de salud. ¿Era buscar dinero? No, a ver cómo estaba de salud. Y él, de esplendoroso, queriendo mostrar más del orgullo, de lo que había, de lo que él tenía, dice la palabra de Dios que le mostró todo lo que había, todos los tesoros. Le abrió los ojos a esa gente inconversa. Le abrió los ojos. Y le dijo Dios que esa gente va después venir unos años atrás, cuando tú no estés, y se va a llevar todo ese oro que tú le mostraste por estar de vanidoso. Y dice el versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios podía haber evitado, Dios podía haber parado, Dios podía haber hecho que no pasara ese problema. Pero Dios lo dejó para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Era Dios el que necesitaba saber lo que había en el corazón de Ezequías.
Era Ezequías, que tenía que saber lo que había en su corazón. Y así Dios, muchas veces, son muchas las veces que Dios nos deja que nos llevemos un dedo del pie, tropezando, y el sangrerío, para que levantemos los pies, para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Dijimos, finalizando, que Dios hacía eso con dos propósitos: desarrollar nuestros dones, que veamos los dones del Espíritu Santo, y que descubramos también dones que no creíamos que teníamos, pero que a la hora de la prueba y la adversidad se reflejaron. Así que, ¿cuál debe ser la respuesta de nuestro corazón? Con eso termino. A mí me encantaba dar clases en la escuela normal, y yo di clase hasta quinto, y en los tiempos míos decían, tarea para su casa. Y más para atrás del tiempo mío decían la plana. ¿Cuántos se recuerdan de que decían plana? Bueno, son pocos que levantaron la mano. Ok. En primer lugar, como el caso de Job, no debemos atribuir despropósito en Dios. O sea, tenemos que ver que Dios tiene un propósito en lo que nos está pasando. El que parezca que todo está de pies vuelta abajo no quiere decir que Dios no está en control. Dios está en control. Tenemos que ver la mano de Dios en medio de lo que nos está pasando. Dice J.I. Packer, en el conocimiento del Dios Santo, Gabriel, tú vas a tener que dar un resumen. El conocimiento del Dios Santo. No debiéramos desalentarnos demasiado cuando nos ocurren cosas inesperadas, desconcertantes, cosas que nos desaniman, dice J.I. Packer. ¿Qué significan esas cosas difíciles que nos pasan? Pues simplemente que Dios, en su sabiduría, tiene la intención de hacer nosotros algo que aún no hemos alcanzado, y que lo que atravesamos, lo que nos está pasando, tiende a ese fin. Él va a hacer algunas conjeturas y dice, tal vez tiene decidido fortalecernos en la paciencia, tiene decidido fortalecernos en el buen humor, tiene decidido fortalecernos en la compasión, en la humildad o en la mansedumbre, dándonos un poco de práctica adicional en el ejercicio de dichas gracias bajo condiciones particularmente difíciles. Quizás Dios tenga lecciones nuevas que enseñarnos en cuanto a la negación de nosotros mismos y la autodesconfianza. A lo mejor Dios quiere eliminar nuestra tendencia a la autosatisfacción o a la falta de realidad, o a formas de orgullo y engreimiento no percibidas por nosotros. Tal vez, dice J.I. Packer, su propósito sea simplemente el de acercarnos más a Él, en una comunión más consciente, porque a menudo la comunión con la Trinidad resulta más real y dulce, y el gozo cristiano es mayor cuanto más pesada sea la cruz. O tal vez Dios nos está preparando para tipos de servicio en los cuales al presente no tenemos la menor idea. Termina la cita. ¿Lo ves, hermano? Dios está buscando resaltar, desarrollar dones en ti, y que veas, descubras dones que Él puso en ti por su gracia. Debemos tomar todas las adversidades como la mano de Dios. Si Job hubiese visto a los sabeos como los enemigos que le hicieron perder toda la vaca, todo el ganado que tenía, la amargura hubiera llegado al corazón de Job. Esos sabeos,
esos sabeos que me robaron todo el ganado, y se hubiera amargado en contra de los camellos, de los caldeos que le robaron sus camellos y le mataron toda su familia. Esos caldeos, tú ves, yo no lo quiero ver ni en pintura. Esos caldeos me tienen harto. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nosotros vemos la mano de Dios en las adversidades, sin atribuirle despropósito, vamos a dejar de ver a las personas como los enemigos y los que quieren hacernos daño. Y vamos a ver a un Dios amante y misericordioso que está en control de lo que nos pasa. En segundo lugar, debemos preguntarnos cómo nos indica el Evangelio de Cristo que debemos reaccionar frente a ellos y en medio de ellas. Ese ha sido uno de los problemas más graves que yo siempre he visto. Porque somos pecadores y reaccionamos pecaminosamente ante formas pecaminosas con que nos atacan. Nosotros debemos preguntarnos cómo es que la palabra nos dice en tal caso que debemos reaccionar o debemos actuar, y no reaccionar tan inmediatamente y pensarlo y madurarlo y en oración y buscar y después dar la respuesta que sea necesaria. En tercer lugar, buscar el rostro de Dios en forma concreta, en procura de luz a causa y también de otros hermanos. O sea, tenemos que buscar qué Dios dice en su palabra, qué nos está pidiendo que reaccionemos, que hagamos en esta situación. A buscar el consejo, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hermano, ¿qué usted cree de esto, de esto, de esto? Como dice, tenemos que ver el ejemplo de Cristo. En 1 de Pedro 2, 21 y 24. Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzgan justamente. Tenemos que ver y parecernos a Cristo. Tenemos que ver esa gracia. Humillarnos, como dice 1 de Pedro 5, 7, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ay, que yo soy dominicano y soy de Salas. Sí, pero si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos en cuerpos de carne, pero tenemos a Dios Espíritu Santo dentro y podemos decidir no pecar. Pero si tú no eres cristiano, no te engañes. Estás sin Dios y sin esperanza en este mundo, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros los cristianos estuvimos en otro tiempo siguiendo puello, pero Dios en su gran misericordia envió a Jesucristo para que no pases por esa situación. Dios envió a su Hijo que vino aquí, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú vienes en arrepentimiento y fe, deponiendo tu orgullo, en todo lugar Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa promesa será para ti, de que tú podrás obedecer y tendrás la habilidad de poder decidir desarrollar los dones y descubrir nuevos dones y nuevas gracias que Dios está obrando en ti. Finalizo con la pregunta de Job: hazme entender por qué contiendes conmigo. No estoy contendiendo contigo. Estoy desarrollando tus dones y tus talentos. Estoy haciendo que descubras dones y talentos para que puedas caminar solito, para que puedas hacer solitos, para que puedas desarrollar en el camino de la fe. Que el Señor te bendiga y te use. Oh Padre, qué difícil para nosotros muchas veces es no ver tu mano en medio de lo que nos pasa.
Haznos ver a Cristo. Haznos ver tu mano amorosa. Haznos ver tu bendición en todo lo que nos pasa. No nos dejes y no nos desampares, Dios de nuestra salvación. Como Asaf decimos en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, pero mi porción es Dios para siempre. Oh Padre, en medio de todas estas pruebas difíciles, haz que la gracia tuya prospere, esa gracia que nos lleva a temer, esa gracia que nos guía, nos protege para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira nuestra debilidad, Señor. Somos pecadores, somos débiles, somos imperfectos. Perdona los desvaríos de nuestro corazón y haznos, unifica nuestro corazón para que tema tu nombre, para que hagamos lo que conviene, para que nos vistamos de Cristo como escogidos tuyos, santos, de entrañable misericordia, de bondad, de misericordia, de amor, de dominio propio. Y que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos para gloria tuya, oh Padre. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias.